Bueno, muy buenas tardes. El Señor les bendiga, el Señor les vaya bendiciendo cada hogar, cada familia. Eh, Estamos nuevamente en este lugar para hablar un poco de un hombre que anduvo con Jesús, un apóstol que cuando fue el llamado de este varón, era un hombre muy, muy incrédulo, un hombre a su idea, a su imagen, sobre todo lo que en aquel tiempo estaba pasando. Muchos hombres, hermanos, hermanas, tienen un sentido distinto de la forma de actuar, de la forma de caminar, de la forma de pensar, de la forma de hacer las cosas. Y hoy en día me ha impactado este tema de un varón que caminó con Cristo en aquel tiempo, donde al Señor le costó, para mi imaginación, debió costarle un mundo para enseñarle, para entrar en razón de lo que tenía que enseñarle a este hombre, un hombre sin estudio, un hombre que tenía todas las cualidades de ser un hombre mundano, bajo bajo de ese mundo antiguo. Y hoy es difícil de poder tener un tiempo de hablar de Jesús, de hablar de este varón que, a pesar de todas las cosas, él fue atrevido, impulsivo, mediocre, las tuvo todas. Y cada vez se oponía, hasta que incluso llegó el momento que el Señor le dijo que Satanás lo había perdido para zarandearlo. Pero con la misericordia del Señor no lo permitió, pero es un hombre que fue un hombre valiente, un hombre que se atrevió a enfrentar la vida, a la humanidad, que siempre estuvo a la ofensiva, que siempre estuvo pasando de todos los problemas que sucedían en aquel tiempo, sobre todo con los fariseos, sobre todo con la multitud que lo rodeaba. Para mí fue tremendo este hombre, un hombre de ejemplo, que tuvo que aprender en el trayecto del camino, que tuvo que bajar el perfil para poder ser ministrado por Jesús. Es igual cuando usted se encuentra una perla en bruta. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esa perla para poder parecer hermosa, cultivada? Tiene que pasar por una mano para que vaya sacándole todo lo bruto, toda
la escoria, toda la inmundicia y lavarla y limpiarla, que muchas veces tenemos que sacarle los malos espíritus, los genios, que por eso digo que no todos somos perfectos, no todos somos perfectos en el camino del Señor. Hoy en día son muchos los que puedan cometen errores, pero cuando llegamos a la presencia del Señor es algo importante. Es algo importante para nuestras vidas. Pregunta, ¿qué podemos aprender de la vida de Pedro? De la vida de Pedro, hermano. Hay respuesta. Vamos a partir leyendo. Dice Simón Pedro, también conocido como Cefas, y fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Uno de los primeros. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y es importante de que cuando el Señor los llama, cuando Él sale al encuentro de nuestras vidas, muchas veces el Señor empieza a sacar lo viejo y va poniendo lo nuevo en nuestras vidas. Es algo que semejante que usted compra un pedazo de madera en bruta y necesita sacarle todo eso, lo bruto que tiene. ¿Qué es lo que hace? Se compra un cepillo, empieza a sacarle todo lo malo y queda una madera cepillada. Y el Señor empezó así con cada uno de nosotros. Con usted, amiga, amigo, conmigo. Empezó a limpiarnos, a sacarnos de lo más pecado que había dentro de nuestro ser, y fue poniendo lo hermoso y lo vil dentro de nuestras vidas. En su vida, a lo mejor el Señor no la llamó con enfermedades o con dolor, sino quizá lo llamó de otra manera, pero hay muchas personas que fueron llamadas, que el Señor los sacó de la muerte, que el Señor los sacó de un hospital, de una cama que los médicos estaban, ya le han dicho que estaba listo, desahuciado, pero el Señor de ahí lo sacó, lo levantó, le sacó ese corazón duro que tenía y le puso un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que por nada ahora usted sufre, se lamenta. Ahora su corazón se contriñe a ver cosas que antes usted no se contriñía. Pero vemos a un hombre que Jesús fue y lo sacó de una barca
para ser un hombre pescador. Y dice, era un discípulo franco, una franqueza que él tenía, a él no le importaba que alguien se oponía, él iba y lo decía. Y también dice, franco y ferviente, un hombre ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. Estamos refiriéndolo a este Pedro que a pesar de todo lo que él era, y el Señor empezó a ministrar, el Señor empezó a sacar lo malo. Vemos en una circunstancia, amiga y amigo, cuando Jesús le dice, cuando Pedro venía del mar, que justo ese día, esa noche, no había pescado nada. Jesús llegó en ese lugar, le dijo, bueno, pone el bote en alto mar, vamos a pescar. Y él le dice, pero Señor, he estado toda la noche pescando y nada. Pero era tanto lo que el Señor insistió con ese hombre, con Pedro, y fue. Vamos, Señor, vamos. Y dice que en el medio del mar, en el medio de ese mar, sucedió algo importante. Y le dijo que tirara la red en este lado. Y más lo acompañaron los otros amigos, Juan, a pescar también en su barco, en su lancha. Y dice que en ese momento pescó muchos peces Pedro, que la barca no podía más porque se podría hundirse en el medio del mar, pero estaba el Señor con él. Y era tanto la maravilla que Pedro vio. Imagínense que no sé qué cosa pensaría al ver tanto pez en la barca. Hasta uno mismo puede decir, wow, la realidad sanó a este enfermo, me levantó de la cama a pesar de que los médicos ya no tenían que yo pudiera vivir más. Y dice en Gálatas 2:9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que era considerado como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Un Pedro, hermano, que siempre que fue impulsado, un hombre que fue generalmente impulsado a llevar de las cosas que era el Evangelio. Y dice que cuando llegaron a la orilla del mar y sacaron todos los peces, dice que Pedro se arrodilló delante del Señor y le dijo, Maestro, apártate de mí. Apártate de mí. Porque soy un hombre pecador. Pero más Jesús le dijo, levántate, Pedro, de contar
de aquí adelante serás pescador de hombres. Es importante, hermanos, que podamos creer, de confiar en la Escritura, de hablar sobre esto, de estos hombres que fueron impulsados por alguien que cada día estuvo enseñándole, administrando su vida, administrando su paso, cada día. Y dice, ¿qué podemos aprender de la vida de Pedro? Podemos aprender muchas cosas de este hombre, que muchas cosas que muchas veces somos rebeldes, somos pecadores, somos irresponsables con nuestras vidas, con nuestro ser, y muchas veces cometemos el error, hermano, cometemos errores, cometemos faltas, cometemos muchas faltas en nuestro caminar, de no seguir el camino, de no seguir el ejemplo de este hombre, que él tuvo que dejarse moldear, que tuvo que dejarse de llevar por las manos del Señor. De la actitud que él tenía, era tremendo, que cada día el Señor lo iba poniendo en un lugar determinado para que él fuera un hombre responsable, un hombre que agachara su cabeza, que fuera más humilde, que fuera sumiso, que fuera obediente, que fuera estable en este trayecto del camino. Y Dios, Jesús, lo único que quería que este Pedro fuera un Pedro responsable, obediente, en todo término de la palabra, de toda enseñanza que Jesús le iba enseñando. Dice, Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía mucha fortaleza y también varios defectos en su vida. Aún así el Señor lo escogió y continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Así pasa con cada uno de nosotros. Así pasa con usted, amigas y amigos. A lo mejor no se ha dejado en este tiempo moldearse por la mano de Jesús. A lo mejor en su vida antigua fue un hombre atrevido, un hombre pecador, un hombre de miles sentimientos malos. Pero cuando Jesús lo rescató de allá, empieza una nueva vida, hermano. Cuando Jesús dice una nueva vida, es porque una nueva vida. Entonces usted y yo empezamos a andar en los pasos de Jesús, empezamos a aprender. Pero Pedro, a pesar de todo lo que andaba con Jesús, todavía era entusiasta, obstinado, y muchas veces nos pasa a nosotros, muchas veces le pasa a usted, le pasa a mí, a muchos. Pero cuando viene la palabra en nosotros, empezamos a quedarnos, empezamos a frenarnos nuestras lenguas, nuestros pasos, a obedecer, a mirar que el Maestro va haciendo con cada uno de nosotros, aprendiendo, enseñando por parábola de lo que va sucediendo en el trayecto de la vida. Pedro, en ese tiempo, un hombre atrevido, un hombre impulsivo, un hombre que
que no se dejaba que nadie lo dominara, y a medio mundo. Y le tenía, ojalá para él, los romanos, los que estaban oprimiendo, para él fuera una guerra, una pelea contra los romanos. Pero estaba Jesús, porque estaba Jesús, ese hombre no fue más allá. Siempre tenía pelea con los alrededor de él. Pero la importancia que dice la escritura acá, dice que Pedro tenía una fortaleza y también varios defectos en su vida. Aún así el Señor lo escogió, así aún el Señor lo escogió, a pesar con todo lo desperfecto, a pesar con toda la escoria que era, a pesar que andaba pasado a pescado, a pesar que andaba de mal humor, enrabiado, y así el Señor lo escogió. ¿Para qué? Para algo importante en el trayecto del camino. Y lo escogió y continuó moldeándolo durante todo ese tiempo, exactamente en lo que él quería que Pedro fuera: un hombre útil, un hombre que fuera simpático, un hombre que tuviera amor con los demás, que tuviera sensibilidad, que su corazón iba a empezar a moldearse. Ya no, su corazón no iba a ser de piedra, sino un corazón de carne, donde él iba más adelante a contriñirse, a ver a sus hermanos, a ver al prójimo, al enemigo, de empezar a amarle, de empezarle a honrarle, de empezarle a fluir en él misericordia para cada alma, para cada corazón, que él tenía que tratar más adelante cuando el Señor no iba a estar con él. Y dice, Simón Pedro era originario de Besaida y vivía en Capernaum, 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado y él, Jacob y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Imagínense, hermano, una empresa. Dice, Simón Pedro conocía a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Mire, Juan 1:35, 36 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Qué importancia, hermano, cuando vemos al Cordero de Dios, cuando Juan le dice, vemos al Cordero de Dios, que el que iba a venir a hacer cosas grandes, a juntar la gallina a los polluelos, pero más su pueblo lo rechazó, a pesar de todo, hermano. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevar a Jesús a conocer a Simón. Jesús le dio un nuevo nombre, Cefa, arameo, o Pedro, griego, que significa roca,
Más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. Qué importante, hermano, que cuando el Señor los llama, tenemos que dejar todo de lado para poder seguir al Maestro. Un hombre que, a pesar de todas las cosas que tenía, a pesar de todos los malos, los defectos que él tenía, dejó todo su negocio ahí y siguió andando. Y le siguió a Jesús, sin mirar atrás, sin ponerle pero, sin ponerle circunstancia para que este hombre fuera seguido. Pero muchas veces, hermano, le ponemos pero al Señor. Le ponemos pero al Señor para no marchar en Él. Muchas veces le rehusamos de seguirle al Señor. Muchas veces no compartimos y los quedamos a mitad camino y no le seguimos al Señor. Pero este hombre dejó todo su trabajo, dejó la red, dejó el barco, dejó todo en alta mar para poder seguir a Jesús. A pesar de todas las cualidades que él tenía, a pesar de toda la información que él tenía de ser un hombre de pocas letras, un hombre sin sentimiento, un hombre que traía consecuencia en él el pecado, el error impulsivo. Pero Jesús empezó a ministrar, empezó a sacarle todo lo malo en el trayecto del camino, a pesar de todas las cosas que puede hacer el Señor con nosotros, con usted. ¿Qué podríamos tener? ¿Qué podríamos ser de tener de lo que Pedro no tenía? A pesar de todo lo que él no tenía en la vida real, pero en circunstancias más adelante, cuando Jesús partió de esta tierra, él lo negó 3 veces, pero Jesús tuvo que aparecerse a él y perdonarlo nuevamente, porque en él había encontrado un potencial muy grande. En él iba a edificar la iglesia. En él iba a edificar la iglesia en Pedro. Por eso Jesús siempre le decía cuando: ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Hasta cuando Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y el Señor empieza con nuestras vidas, hermano. El Señor empieza con nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de la vida de este varón? ¿Qué podemos aprender, hermano? Un hombre que se propuso a salir adelante en las manos de Jesús, tomado de las manos de Jesús. Un hombre que se atrevió, un hombre que tuvo que padecer, un hombre que tuvo que caer, un hombre que tuvo que levantarse, un hombre que tuvo que enfrentar en aquel tiempo de la enseñanza del Señor. Tuvo que dejarse que el Señor empezara a mordiarlo, a sacar toda pereza, toda inmundicia, todo lo malo, a ser una nueva criatura, un símbolo que en el trayecto del camino, que en él era un hombre cambiado, renovado. Cuando Jesús partió de este escenario, le dijo: no se aparten, no se vayan de Jerusalén, porque yo voy a enviar el Consolador. ¿Qué hicieron sus discípulos? Día tras día estuvieron juntos, orando, pidiendo la fortaleza, pero llegó el momento que
que rompió las barreras, hermano, que se abrieron los cielos, envió la lluvia, esa lluvia, hermano, ese viento regio, ese espíritu que que fue instruido por Dios y fue manifestándose en cada corazón, en cada uno de ellos, porque ellos estaban reunidos y estaban pidiendo una sola cosa. Y hoy la humanidad, el hombre que es convertido, el hombre que camina delante del Señor, tiene que aprender, tiene que obedecer a la palabra del Señor, dejarnos sorprendernos, dejarnos que Jesús empiece a ministrar nuestra vida, que saque los malos momentos, esos malos pensamiento en nuestras vidas, que nuestras vidas espirituales, hermano, que estos ojos, que estas lámparas sean espirituales, mirando hacia la vida de Jesús, de estar administrando, mirando, obedeciendo en todo momento. Usted, amiga, a lo mejor no se ha dejado administrar por Jesús. Usted, amigo, a lo mejor no se ha dejado administrar por Jesús. A lo mejor ha tenido baja y alto y siempre tiene lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque usted no se ha dejado administrar a Jesús. No se ha dejado que Jesús empiece a mordearlo, a sacar lo malo, a sacar la impureza que todavía nos queda en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que seamos una persona perfecta delante de Él. Pero para llegar a la perfección, tenemos que caminar mucho todavía para llegar al lugar santo. Cuando Jesús los viene a rescatar, cuando Él venga a rescatar a su pueblo, podemos partir junto a Él, siempre cuando estemos en sus manos, aprendiendo, trabajando en la obra de Él y dejándonos moldear por todos momentos, a obedecerle cada día. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que Jesús quería de Pedro, que fuera un hombre sensible, un hombre obediente, un hombre que cada día se humillara a la presencia del Señor. Un hombre sin obstáculos, un hombre que se atreviera. Por eso cuando llegó el Espíritu Santo y fueron bautizados, cuando Él salió de ese lugar y se subió a una tarimba para hablarle a una nación, a un pueblo, imagínese esa multitud. ¿Qué pensaron de ese hombre, de ese varón? A pesar, uno decía, a pesar no era Pedro, no era aquel pescador que andaba con Jesús, mira que ha cambiado. Es una nueva persona, es una persona transformada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Un hombre que se atrevió a hablarle por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifestó en él para hablarle, a pesar que la multitud, en mirarle, quedaban sorprendidos. Y eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que los amigos, los vecinos se quedan admirados del cambio que ha hecho en usted. Que usted sea una persona transparente, una persona llena de gracia, una persona llena de sabiduría, con sentimientos buenos, positivos, no pensamientos negativos. Un pensamiento positivo, lo que quiere Jesús de nosotros, pensamiento positivo en nuestro caminar. Aunque venga viento y marea, tenemos que seguir adelante, ser positivos. Y Simón Pedro era originario, era del mismo lugar, hermano. Y dice,
Pedro era estudiante, obstinado, impulsivo, a pesar de todo eso. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha sido impulsivo, obstinado? ¿Cuántas veces usted ha sido atrevido, grosero? Y el Señor igual lo cogió. El Señor lo ha perdonado. El Señor lo ha limpiado. El Señor ha hecho cosas grandes con usted. Lo ha transformado. Pero hoy en día no está. ¿Dónde está? ¿Qué aprendemos de este hombre? Ser un hombre valeroso, un hombre transformado en nuestra vida. A pesar de todo, hermano. Dice, durante los 3 años siguientes, Pedro vivió con discípulos. Vivió como discípulo del Señor. Jesús, siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el portavoz. Imagínense, hermano, un hombre que no tenía estudio, un hombre que no tenía palabra, un hombre que era del vulgo, nada, un hombre común y corriente que no tenía ni una enseñanza. Pero aquí estamos viendo, hermano, sorprendente de este Pedro. En el portavoz del facto de los 12. Más importante aún fue Pedro, quien primero confesó a Jesús como él, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelado a Pedro por Dios mismo. Miren, Mateo 16, 17, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense. Ya era un hombre usado, un hombre que pensaba en lo recto, que pensaba, pero y así aún, un hombre que cometía errores, pero Jesús siempre estaba orando por él, siempre estaba enseñándole. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Vemos que este hombre fue partícipe de resucitar a la hija de Jairo. Mateo 5, 3, 37, Mateo 5, 37, donde también dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Jesús no permitió que otros fueran detrás de ellos, sino Jesús les dijo, tú Pedro, Jacob y Juan, acompáñame. Hombres que estaban delante de Jesús, que estos hombres fueron portavoz, que siempre donde estaba Jesús estaban ellos, para ver la realidad, para ver que el Maestro era el que hacía los milagros. ¿Qué importancia, hermano, tenemos que tener nosotros? Ser portavoz, ser parlante al mundo entero, de ver de lo maravilloso que Dios ha hecho con tu vida, con mi vida, con la vida suya, con la vida de su familia, con cada uno de sus hijos. Tenemos que ser portavoz como Pedro, como estos hombres que cada día estaban. Dice, Pedro era parte del círculo. Y más abajo dice,
En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso, hasta el punto de ser imprudente. Por eso, un hombre impulsivo, un hombre que no le importaba nada, un hombre que a pesar que estaba Jesús, él era falta de respeto, falta de disciplina, hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Todos vemos eso, pero cuando iba avanzando su fe, él quería sobresalir de los demás, hermanos. Y dice, y rápidamente quitó su ojo de Jesús y comenzó a hundirse. Y fue Pedro quien tomó la parte a Jesús para reconvenirle, por hablar de su muerte. Y fue rápidamente corregido por el Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés y Elías. Y Jesús siempre le andaba primero, y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Y fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina, y fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran, y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. Lo negó totalmente, hermano. Cuando fue apresado, Pedro se escondió. Cuando fue al patio, y uno de aquellos le dijo, pero si tú eres aquel que caminaba con Jesús. No, si yo no era. Lo negó, hermano. Muchas veces negamos cuando los preguntan, ¿tú eres el cristiano? ¿Tú vas a la iglesia? No, yo voy porque mi señora va. Estamos negándole al Señor. Muchas veces negamos al Señor. Muchas veces no somos honrados delante del Señor. Muchas veces no somos sinceros delante del Señor. Siempre estamos a la ofensiva. Por eso muchos de aquellos han quedado a mitad camino por negarse, por despreciar al Maestro, por mentir, y Dios lo ha apartado. A través de todos los altibajos de Pedro, dice, Jesús siguió siendo su amoroso Señor fiel, guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro la roca. En Mateo 16, 18 y 19, prometiendo que Él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Marcos 16, 7. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Tú imagínese, hermano, cuando Dios empieza a observarnos a nosotros. A lo mejor a usted, ¿cuánta oportunidad le dio el Señor para darle un mandato, para darle una enseñanza, para que usted pudiera obedecerle, para que usted pudiera arrepentirse, para poder que Jesús
perdonarlo. Y Jesús empezó a observar el caminar suyo, los pasos que usted daba. ¿Cuántas lágrimas el Señor tuvo que derramar por usted? ¿Cuántas veces tuvo que decirle, Padre, perdónale? Padre, perdónale. Padre, perdónale. ¿Cuántas veces tuvo que decirle al Padre que lo perdonara? A usted, a mí, que usted ha caído, ha faltado, ha humillado a otras personas. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que decirle a su Padre que la perdonara? Pedro tuvo que ser observado por Cristo para ser restaurado nuevamente y volver a comisionarlo y volverle a ponerle al lugar donde usted estaba nuevamente. Por eso, más abajo dice, en el día Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén, Hechos 2:14. Y la iglesia comenzó con una influencia de cerca de 3.000 personas. $3.000 nuevos creyentes, versículo 41 del mismo libro de Juan. De los hechos que diga. Creyentes, versículo 41. Más tarde Pedro sanó a un cojo que pedía limosna. Hechos 3. Y predicó abundantemente ante el Sanedrín. Hechos 4. Ni siquiera el arresto, los golpes, la amenaza pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. Hechos 5. Sabemos lo que padecieron estos hombres. Aquí dice Hechos 5, la Reina Valera de 1960 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti. Y vendías, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolos, y lo llevaron al cementerio. Y lo sepultaron. Qué tremendo, hermano. Un hombre que tenía toda su vida peor, contaminada, y de la noche a la mañana el Señor lo hace una nueva criatura, pero se demoró 3 años para poder convertirlo como un hombre estachable, un hombre predicador, un hombre que llevaba la palabra, un hombre que tenía autoridad, un hombre que hablaba con poder, con autoridad, delante de toda una multitud, haciendo milagros. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es una enseñanza que para Dios no hay nada imposible. Para ti, para mí, para cada uno de ustedes, que muchas veces decimos, ya no doy más con esto.
nunca voy a llegar al nivel que por lo otro, hermano. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Dios te puede levantar, te puede transformar, te puede engrandecer delante de toda una multitud. Es importante que le creas a Dios, a este Jesús. Pedro, a pesar que todo lo que era, lo que él no era perfecto, pero tuvo que obedecer al Espíritu Santo, tuvo que obedecer a Dios, tuvo que arrepentirse nuevamente con Jesús a la presencia, para que Dios lo pudiera dar otra oportunidad, para poder ser el hombre que quería ser el principal de la iglesia. Cada día el Señor nos da la oportunidad. Cada día el Señor nos da la posibilidad de compartir de lo maravilloso que Él hacía con cada uno de sus discípulos. Para mí esto es algo importante, hermano. ¿Qué podemos aprender de la vida? ¿Qué puede aprender usted de la vida de Pedro? ¿Qué enseñanza puede salir de este hombre? Un hombre que tuvo paciencia, un hombre que fue soportado en el grupo, un hombre que fue impulsado, un hombre que no le importaba que era grande, chico, y tuvo que padecer muchas cosas. Imagínese el maestro cuánto tuvo que enseñarle, cuántas veces, hermano, a pesar siendo amoroso, tuvo misericordia con él. Y hoy en día el Señor tiene misericordia contigo. Dios puede hacer lo imposible que el hombre no lo puede hacer. Dios puede levantarte. Dios puede levantarte donde estás. Que siempre que el enemigo ha venido, te ha dicho, tú no sirves para nada. Pero yo te quiero decirte en esta tarde que Dios tiene algo para ti. Para Dios eres importante. Para Dios eres una persona importante. Él te puede convertir, Él te puede sanar, te puede restaurar, Él te puede llevarte a miles de lugares. Pero si le ponemos a hacerle caso al enemigo, vamos a ser el fracaso en este tiempo. Si no, tenemos que poner la bandera bien alta, que es Cristo, que Él es el único que puede hacer cosas grandes en nosotros. Si yo no lo puedo hacer, Jesús sí lo puede hacer. Tenemos que apoyarnos en las manos del Señor. Si por algo el Señor dejó el Espíritu Santo, el Consolador, para que los vaya guiando, para que los vaya enseñando, administrando nuestros pasos, de poder seguir adelante, de poder obedecer, de poder enseñar, de poder levantarte, de poder decirte, arriba amigo, arriba hermana, hermano, es tiempo que no decaigas. Dios te necesita en esta batalla. Dios necesita hombres y mujeres que sean atrevidos adelante a llevar la palabra del Señor como lo fue Pedro. ¿Qué podemos aprender de esto? Una enseñanza importante de la vida real, que Dios puede hacer una transformación en nuestras vidas. Fueron 33 años que Pedro tuvo que pasar con Jesús para que fuera aprendiendo. Fueron años que Pedro tuvo que ir aprendiendo palabra por palabra para poder someterse a Cristo. Es necesario obedecer, es necesario de seguir
en este tiempo, buscando al Señor, buscando a Jesús, cada día, cada momento, a pesar de las pruebas, las dificultades, a pesar de las necesidades que estamos pasando. Jesús les dijo a sus discípulos, no crean que esto va a ser color de rosa, sino va a ser tropiezo, va a ser prueba tras prueba, van a ser probados. Muchos van a quedar atrás, muchos van a quedar a mitad camino. Pero que el que venciere tendrá la corona de justicia, tendrá el galardón, como dicen en el libro de Pablo, hermano, que me gusta este refrán: he peleado la buena batalla y me espera una corona incorruptible. Y en aquel lugar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza es que nos da el Señor. Por eso no decairemos. Marchemos como soldados, como discípulos, como obreros, como discípulos adelante, llevar la palabra. ¿Cuántos de aquellos misioneros que están en distintos países están llevando su palabra del Señor? Otros son castigados, otros son maltratados, otros son fusilados en otros países que no es permitido de llevar la palabra. Que en este lugar tenemos la libertad de anunciar el Evangelio. Y muchas veces no lo atrevemos de anunciar el Evangelio. Quizá, amiga, tú estás detenida. A lo mejor el diablo te ha dicho que no sirve para nada. Pero para Dios no hay nada imposible para ti. Te puede levantar. Busca a Cristo, arrodíllate, pídele perdón. Dios te va a levantar. Pero Cristo quiere que tú confieses con tus labios: has caído. Gracias. Que el Señor te bendiga, el Señor los guarde. Padre maravilloso, le damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, ha sido maravilloso con nuestras vidas. Bendiga, Señor, cada hogar.